Colombia ha vivido más de 60 años de conflicto armado interno, ha tenido muchos y heterogéneos actores armados, ha padecido todas las formas de violencia y ha visto cómo se ha afectado principalmente a la población civil. El Observatorio de Memoria y Conflicto documentó 261.167 muertos por el conflicto armado. Entre estos, 4 de cada 5 eran civiles y solo 1 era combatiente. Esto significa que por cada combatiente muerto hubo 4 civiles asesinados. A pesar de sus dimensiones, la violencia no se ha distribuido de manera homogénea en el tiempo y el espacio. La violencia del conflicto armado puede diferenciarse en 4 periodos según su tendencia y su intensidad. De una violencia baja y marginal en el periodo 1958-1982, se pasa a una violencia creciente y continua en el periodo 1983 a 1995, para luego proseguir con una etapa de agravamiento en el periodo 1996 y 2004, y finalmente transitar a una etapa de desescalamiento entre 2005 y 2018. Esto significa que 56 de cada 100 víctimas fatales del conflicto armado se produjeron en el periodo 1996-2004 y 27 en el lapso que va desde 1983 hasta 1995. Esto pone de presente que en 8 años se produjeron más de la mitad de los muertos de una confrontación de más de 60 años. También revela que en 20 años se produjeron 4 de cada 5 muertos del conflicto armado. Casi todas las modalidades de violencia registraron la misma tendencia, lo que significa que la experiencia de la violencia para las víctimas no solo supuso grandes dimensiones, sino simultaneidad de todas las formas de violencia. Las únicas excepciones fueron el desplazamiento forzado, que tuvo un segundo momento de escalamiento entre 2004 y 2007, así como las minas antipersona, que registraron su periodo más crítico entre 2005 y 2018. Nos ocurrió de todo y al mismo tiempo, entre 1996 y 2004. Asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas, secuestros, violencia sexual, reclutamiento, desplazamiento forzado, ataques a poblaciones, acciones bélicas, minas antipersona, atentados terroristas, daños a bienes civiles, sabotaje, despojo. Los expertos estiman que un conflicto armado es de baja intensidad cuando se registran más de 1.000 muertos por año. Lo elevan a mediana intensidad cuando son más de 10.000 muertos por año y lo clasifican como de alta intensidad cuando hay más de 25.000 muertos por año. Si se sigue este parámetro, entonces el conflicto armado colombiano fue de mediana intensidad entre 1996 y 2004, pero además tuvo un año de alta intensidad, el año 2002. Esto es muy importante porque Colombia siempre ha sido presentada internacionalmente como la democracia más estable de América Latina y con ello se ha querido minimizar las dimensiones del conflicto armado. También es importante que destaquemos que la geografía del conflicto armado tuvo cambios importantes en el tiempo. La violencia se concentró por mucho tiempo en la periferia rural para luego expandirse hacia las regiones centrales e integradas del país en determinados periodos de la confrontación armada. El Observatorio de Memoria y Conflicto ha documentado que el 63,5% de las víctimas de conflicto armado se concentraron en el país rural y periférico, en el que habitan solo el 17% de toda la población colombiana. La violencia en la periferia se concentró en las zonas de colonización de frontera hacia el suroriente, el nororiente, el noroccidente y el suroccidente del país, mientras que en las zonas de colonización interna tendió a concentrarse en la región centro del país, en particular el Magdalena Medio y sus regiones adyacentes. Si tomamos como medida el número de municipios que registraron 50 o más civiles muertos en cada periodo, podemos ver las dimensiones de la expansión de la violencia del conflicto armado. Si en el periodo 1958-1982 hubo 15 municipios con 50 o más civiles muertos, ese número crece a 230 municipios en el periodo 1983-1995 para luego elevarse a 429 municipios en el periodo de agravamiento del conflicto armado entre 1996 y 2004 y finalmente de crecer a 127 municipios en el periodo 2005-2018. Lo que esto nos pone de presente es que en el momento más crítico del conflicto armado, esos 8 años aciagos de 1996 a 2004, casi la mitad del país tuvo un nivel alto de afectación.
Si vemos el mapa de distribución municipal de víctimas del conflicto armado hecho con base en las cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto, podemos ver que los municipios en color rojo son los que tuvieron el mayor número de víctimas, seguidos de los amarillos, mientras que los verdes claros y los verdes oscuros registraron el menor número de víctimas. Una violencia que afectó a todo el territorio, pero evidentemente de manera muy desigual. Bien, antes de ver en cifras, vamos a revisar detalladamente la infografía que nos muestra el esquema del gobierno para alcanzar la paz total. Veamos, por ejemplo, cuál es la capacidad de los grupos armados en Colombia. Se calcula que el Clan del Golfo tiene cerca de 5.000 integrantes. Hoy el líder máximo es alias Chiquito Malo, suspendido ya los acercamientos por los hechos en el Bajo Cauca. Ahora, el Estado Mayor Central tiene unos 3.000 hombres armados y su máximo líder es alias Iván Mordisco. Tras 7 meses de acercamiento, preparan equipos de negociación y recordemos que no firmaron el acuerdo en 2016, José. Miren, la segunda Marquetalia cuenta con cerca de 1.000 hombres armados. Su máximo líder es Iván Márquez. Además, firmaron el acuerdo de 2016 y volvieron a las armas. Y tenemos que hablar ahora del ELN. Calculan que son cerca de 6.000 hombres armados. En abril inicia entonces el tercer ciclo de diálogos con el ELN y avanzan en la definición sobre el cese al fuego bilateral. La paz urbana con bandas y combos tiene estos datos. En Medellín, 12 bandas urbanas. En Buenaventura, los chotas y los espartanos. También en Quibdó están Locos Jam, RPS y también los mexicanos, entre otros. El conflicto armado en Colombia es latente, a pesar de los esfuerzos hacia una paz total impulsada por el presidente izquierdista Gustavo Petro. El país suramericano sigue asolado por la violencia armada. En el centro del conflicto está la lucha territorial entre los actores armados. En 2022 se reconocía 7 conflictos armados y en 2023 la Cruz Roja Internacional sumó uno más, el del llamado Ejército Gaitanista de Colombia, antes conocido como el Clan del Golfo, contra el Estado Mayor Central, la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC. La estructura de los conflictos armados en Colombia es posiblemente más compleja de lo que había en el pasado, con una multiplicidad de actores en los diferentes territorios. La clasificación del conflicto armado entre las antiguas FARC y la autodefensa gaitanista de Colombia ha tomado 2 años de análisis, donde identificamos más de 80 enfrentamientos entre los dos actores armados y que nos lleva efectivamente hoy en día a decir que sí hay un conflicto armado entre los dos. Además, se incrementaron las zonas de disputa entre los grupos armados. De 5 identificadas en 2022, se pasó a por lo menos 9 en 2023. La Cruz Roja Internacional asegura que se registraron 444 presuntas violaciones al derecho internacional humanitario en 2023, en las que son especialmente preocupantes las cifras del desplazamiento individual. En 2023, más de 145.000 personas tuvieron que abandonar sus hogares, 18% más que en 2022. También sigue abierta una de las heridas del conflicto, las desapariciones forzadas. El año pasado se reportaron 222 casos ligados a conflictos armados, de los cuales 49 fueron de niños. Aunque el gobierno ha marcado un hito en materia de reconocimiento de este tipo de crímenes. En Colombia, que es el país de la belleza, por eso ese cambio de política, que ojalá sea posible en la mente y en el corazón de la ciudadanía. Yo me permito pedirles perdón, madres. Petro sigue en su maratónica tarea de mantener diálogos con diversos grupos armados, una que ha tambaleado por la suspensión temporal del diálogo con las disidencias de las FARC y por un llamado urgente del ELN al gobierno al tener una reunión extraordinaria, por lo que denominaron como el congelamiento de las negociaciones. A pesar de todo, hay datos alentadores. Según la policía colombiana, en los primeros 3 meses de 2024, hubo una disminución del 50% en el número de masacres en comparación con el mismo periodo del año anterior.